Estoy hablando desde hace 10 minutos, un cuarto de hora. Digamos un cuarto de hora. Según los datos de la ONU, han muerto cerca de 100 niños. De hambre, enfermedades, penurias, de profundos sufrimientos. Pero a estos 100 niños Dios les ama. Ahora, mientras dije esta frase, murió otro. Pero Dios lo ama. Dios lo ama, lo hizo nacer, lo hizo vivir por 2 meses, 5 meses, año y medio. Quizás con ceguera, los ojos hinchados, la panza que revienta, pero lo ama. ¿Por qué? Porque la teología inventó la idea del Dios de amor. Entonces se debe de explicar todo y dicen que esto es un misterio, nadie sabe por qué mueren, solo que Dios los ama. Murió otro, ¿eh? Ese Dios debemos pensar que estas cosas porque de lo contrario vivimos en fábulas teológicas. Aquí murió otro, igualmente amado por Dios. Pero este Dios que ama a este que murió en este momento está muy ocupado mirando a los niños occidentales y contar cuántas veces se masturban para ver si cuando van a confesarse dicen el número correcto, porque de lo contrario después estarán en el purgatorio ardiendo durante unos siglos porque los ama. Entonces, estas son las verdades que nos cuentan la teología. Son tan listos que hace 2000 años que nos lo hacen creer y nosotros lo creemos. Merecen el Nobel, pero de verdad, no estoy bromeando. Murió otro, y lo ama. Nosotros no lo vemos, pero tenemos que creer que es así. Cuando se habla de teología, se habla con toda la evidencia de la nada. No en el sentido que Dios no existe, porque yo no sé si existe o no, me cuido mucho de no ocuparme de ello. No debería ocuparse nadie, porque de Dios nadie puede saber nada. Nadie puede saber nada. Hablar de Dios quiere decir hablar de las ideas que los hombres se hacen sobre ese Dios que ellos mismos han elaborado, no sobre un objeto de estudios que tenemos encima de la mesa. Si yo digo que Dios es un cubo azul con bolitas rojas, yo no puedo demostrarlo, pero nadie puede desmentirlo. Si yo digo que Dios es un Dios de amor, yo no puedo demostrarlo, pero toda la realidad lo niega. Por lo tanto, decir que Dios es un cubo azul con bolitas rojas tiene desde el punto de vista estadístico una probabilidad más de ser verdad respecto a la afirmación de que Dios es amor. Repito, una probabilidad estadística. No estoy diciendo que es verdad, lo he apenas dicho, que Dios no sabe nada. Por tanto, no hablo de ello, pero dado que todos se divierten al decirlo, hay libertad absoluta, nadie sabe nada, cualquiera puede decir lo que quiera. Lo único que se puede decir, yo afirmo esto sin poder demostrarlo. Otra cosa es decir, Dios existe, es un Dios de amor, y lo decimos, y vosotros tenéis que creerlo. Es suficiente mirar alrededor. ¿Aceptaréis un padre que dejase que sus hijos se comportasen así como nos comportamos nosotros? Un padre que teniendo la posibilidad de intervenir no interviene. No diríamos todos que es un delincuente realmente deslenable. Un padre que tuviese 10, 12 hijos que se masacran unos a los otros y uno come y el otro muere de hambre. Uno se lleva los bienes y el otro no, y el padre dice, no, yo os dejo libres. Y esta es la fábula que inventaron. Dios nos deja libres. Pero si la primera decisión autónoma que tomaron Adán y Eva se lo hizo pagar duramente, ¿dónde está la libertad? Os dejo libres, os doy mandamientos, pero si no los respetáis, os masacro. ¿Esto es libertad?
Porque ¿en qué se diferencia Hitler y Stalin? En nada, iguales. Pero esto lo dice la Biblia, ¿no? O sea, no es lo que inventa Viglino. Leed la Biblia, por favor. Cuando no hacían lo que él quería, inmediatamente los castigaba. Tanto es así que después terminó de leer un poquito de aquí que me... Pero entre tanto me acuerdo de cosas. Ahora sabéis que están cambiando el Padre Nuestro. No nos induzca la tentación en Italia. No gusta porque como los cristianos inventaron un Dios de amor, entonces no nos induzca a la tentación. Uno se pregunta, ¿cómo el Dios de amor nos induce a la tentación? En el lenguaje de italiano se dice. Entonces ahora lo están cambiando con, no nos abandones a la tentación. Es decir, no nos dejes que caigamos en ella. No, 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 no. No. Ya no nos engañes. Basta, basta. Pater emon, oentos uranois, ageste tono su, el pepe basileia su, tutelo nasu osen urano cae piges, tot arton emon tolebiusiontos emin semerem, cae afes emin ta ofeileta ta emon os cae meesta fecamen, tois ofeiletais emon. Cae me excelentes emas eis peiras mon, a la rusai emas apotu poneru. El verso en tela de juicio es me eisinenkeis gemas heis peirasmon, que significa literalmente no introducir nosotros dentro de la prueba. No nos introduzcas a la prueba. No nos induzca a la tentación o no nos abandones a la tentación, sino no introducirnos o no introducir nosotros dentro de la prueba. Y esta declaración, esta invocación, que no es una invención de Jesús, forma parte de las muchas invocaciones hebreas que dirigían a su Dios. Es perfectamente coherente con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Como Él los ponía a prueba, y si ellos no superaban la prueba, los golpeaba. Ellos le dicen, por favor, no ponernos a prueba, porque nosotros caemos, no la superaremos. De hecho, inmediatamente después dice, allá rusai emas apoteo penerobo, pero líbranos del mal que nos ocurre cuando no superamos las pruebas de las cuales tú nos sometes. Es perfectamente coherente con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta ulterior voluntad de traducirlo de otra manera es una falsedad, es otra falsedad. Es introducida. ¿Por qué? Porque lo debe pasar a un concepto de un Dios amor. Es un Dios de amor, no puede inducir a la tentación, no, pero Él los ponía a prueba. Ellos dicen, por favor, basta con estas pruebas. Total, no las superamos. Y después nos sucede lo que ya sabemos. Por lo tanto, por favor, me eisenenkeis, llevarnos a nosotros el prefijo eis ent y luego otra vez eis peirasmon, dentro del peirasmon, es decir, dentro de la prueba. No nos lleve dentro de la prueba. Pensar que no solamente ponía pruebas, sino que incluso jugaba con las personas. Hay que señalar los sacrificios de sangre. Exacto, jugaba con los hombres. Un padre que pide a un padre que mate a su hijo es realmente alucinante. Y perdona, Mauro, no ama solo a ese niño que muere. Este Dios bueno ama también a las madres que no pueden evitar la muerte del niño, dice el público. Os recuerdo que a las 12 habrá casi un cuarto de hora para preguntar cuestiones. Ahora dejemos que Mauro continúe tranquilamente la conferencia. Aquellos estudiosos que antes decías que manejan el proyecto Biblia, escriben de ello y tenemos documentación en las Biblias que hay en casa. Que cuando estos aquí, con el pasar del tiempo, cuando introducían el concepto monoteísta que en la Biblia no estaba, me refiero al sacerdocio de Jerusalén y se autonominaban representantes y dominadores del pueblo. Hicieron desaparecer todos esos textos que no pudieron ser corregidos.
De seguro hicieron desaparecer al menos 11. Estos 11 han sido citados en la Biblia que tenemos en casa. Entonces, en la Biblia que tenemos en casa, vemos citados 11 libros que oficialmente no existen. Los autores bíblicos los conocían, eran atendidos, los citaban y mientras tanto los hicieron desaparecer. No quemados, porque ellos no los quemaban. No. Iban a los que se decía el cementerio de los libros y eran enterrados, de modo que no fueran más disponibles. Uno de estos libros era el libro de las guerras de Yahvé, que probablemente era totalmente explícito, que no podían corregirlo, porque allí se contaban cómo él combatía. Evidentemente es uno de los libros que desaparecieron. Una referencia concreta, no he olvidado a Adán y Eva, Una referencia concreta la encontramos en la cuestión de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué digo referencia concreta? Porque lo que allí sucedió, lo que es la actual Pakistán, que era una civilización de los indos Arawasti en Harappa, durante el mismo siglo entre el 2000 y el 1800 a.C., cuando estas ciudades fueron destruidas por un fuego que viene del cielo y que en un momento los aniquiló, la historia de Sodoma y Gomorra se encuentra en la Biblia y manifiesta que hubo un fuego que llegó del cielo. Esa historia se encuentra en las tablillas de Oxford, donde están expuestas las tablillas sumero-acádicas. Y la tablilla de Oxford, con relación a dicha cuestión, habla de la epopeya de Erra o Nergal, que son sus nombres de estos aquí, que allí se llaman Anuna o Anunnaki, que corresponden a los Yanu, asurababilónicos, que deriva de los Elohim para los hebreos. ¿Qué se dice de esa historia? Bueno, se dice que estos combatían y sobre estas 5 ciudades, porque no solo era Sodoma y Gomorra, sino que habían otras 3 citadas por la Biblia, Nergal mandó del cielo un arma de terror para cada ciudad. Y todo aquello que era viviente se transformó en polvo. ¿Ok? A Mohenjo-Daro, aún para los efectos de una de esas armas, no hay radiación, por ende no eran armas atómicas, al menos allí. Hay piedras calcinadas por temperaturas entre los 1800 y 2000 grados, explicada por 2 a 3 segundos, aplicadas. Ningún incendio en el mundo está en grados de producir eso. Y los esqueletos de las personas se llaman calcinados. Esto es las sustancias minerales simplemente evaporadas. ¿Ok? La Biblia dice que en Sodoma y Gomorra ocurrió esto, un fuego llegado del cielo. Visión simbólica, metafórica, alegórica, pecado. Que la Biblia no hable de Sodoma y Gomorra. A distancia de 1000 años del evento, nos dice que en el territorio de Sodoma y Gomorra el agua es aún mala y el territorio es infértil a 1200 años. La Biblia nos dice que en ese valle de Sodoma y Gomorra, el valle de Sodoma y Gomorra, es tierra de cardos y desolación. En el libro de Sabiduría, capítulo 10, estamos a 1800 años después del evento. La Biblia nos dice que en el territorio de Sodoma y Gomorra, los árboles capaces producen frutos que no llegan a madurar. ¿Qué diablos hicieron en ese territorio allí? Para devastarlo por lo menos 2000 años. Me dijo un arqueólogo que hace unos 30 años aproximadamente, Israel probó una plantación de cítricos y nacían limones vacíos en Sánscrito, donde allí se habla más explícitamente. Estas armas son llamadas el Ramayana, armas de energía en traducción, es decir, armas por energía, que ellos usaban. Ellos no se le daban a los súbditos. Los súbditos debían con las armas que conocemos nosotros, armas como arco, lanza, flechas, cuchillos, espadas, mientras ellos usaban armas de energía. Los efectos están descritos. Nosotros debemos decir, sí, está bien, Sodoma fue castigada porque era unos sodomitas.
Luego de Deuteronomio está escrito que Sodoma fue castigada porque no aceptó más las condiciones de la alianza de Yahvé, porque estaba cambiada, no porque eran sodomitas. ¿Por qué nace el discurso de los sodomitas? Porque cuando Génesis 18, Abraham, sentado en la sombra de su tierra, vio llegar a 3 Anashim, que significa 3 individuos masculinos, él rápido atiende por pertenecer a aquellos de allí, y los comandantes, y dice: vengan antes que puedan proseguir de vuestro viaje. Descansen, coman, beban, reposen, báñense, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan hospedaje. Así lo hacen. Después de eso, 2 parten hacia Sodoma, efectuar su misión, y 1 se queda allí. ¿Quién se queda allí? Yahweh. Le llegó el hambriento, cansado, debió bañarse, etcétera. Y los 2 van a Sodoma. ¿Por qué van a Sodoma? Porque van a advertir a Lot, sobrino de Abraham, debe abandonar la ciudad porque el día siguiente será arrasada. Entonces, los 2 llegan, Lot con los otros está sentado a las puertas de la ciudad y entienden rápido. Lot busca salvarlos y los otros tratan de lincharlos porque entienden que pertenecen a la alianza militar adversa. Lot logra salvarlos alándoselos a su casa y la escena es muy bella descrita así. Lot abre la puerta, toma a los 2, los mete a su casa y después cierra la puerta, salvándoles. Luego dice a los otros que estaban fuera: dejen en paz a esto, les doy a mis 2 hijas vírgenes, desahogándose con ellos. Y la cosa curiosa, ¿cuál es? Se dice que hacen un diálogo entre Abraham y Yahweh. Y Abraham dice: si en la ciudad de Sodoma se encuentran 50 justos, justo no quiere decir moralmente, porque el Antiguo Testamento es un libro inmoral de la humanidad, uno de los más inmorales. Justo quiere decir de nuestra parte. ¿Lo podemos salvar? Él dice: está bien, podemos salvarlo. Si se encuentran 30 o 20, se hacía para calcular a los justos. ¿Cómo se hacía esto? Yahweh había dicho: los pueden ver. En el signo que pertenecían a la alianza militar era la circuncisión. Y la circuncisión era un signo controlable en cualquier momento y está escondido porque está debajo de la ropa. Entonces, si quiero contar a los justos, arriba la túnica y enséñame. Entonces, si esos allí podían contar a los justos, los otros pudieron decir: vengan aquí que se los enseñamos. Y es allí que nace el discurso de la sodomía. En realidad, en el Deuteronomio está escrito que no aceptaban más las condiciones de Yahweh, es decir, estaban cambiando de alianza. Y como cambiaban alianza militar, ellos dijeron: a esto le acabamos todo, y así lo hicieron. Así sucedió en el libro de Induk. Mismo periodo, mismos siglos. Armas con efectos iguales, allí y allá. Después debieron ser astutos, porque en las tablillas sumeroacádicas, por ejemplo, en la tablilla K5004, se describe una batalla en el Sinaí, donde se dice que Nergal sobrevolaba las montañas, sobrevolaba la tierra de carros celestes. Esto es un aeropuerto. Lanzó el arma del terror que hizo explotar el monte Meshu. Bloom, que no existe más. Lanza otras armas. Al término de esa batalla, dice la tablilla, que pertenecían en pie tan solo los troncos de los árboles quemados y nada más. Entonces, o estos de aquí tenían la fantasía increíble, o se inventaban cosas que nosotros conocemos muy bien en la actualidad, o estos de aquí no hacían más que describir cosas que sucedieron y vieron. La Biblia, desgraciadamente, sobre esto calla. Calla porque de cierto punto en adelante deciden que Yahweh debía ser Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quedan aún pequeños pasos, pistas. ¿Hay alguna pregunta?
Termino solo con esto. Por ejemplo, es un paso donde los israelitas están por la batalla y temen perder. Yahvé dice, no teman, porque yo estoy con ustedes y mandaré contra el enemigo mi Sirá. Ahora Sirá es un término singular que se traduce con el término plural abeja o abejorro. Entonces la doctrina nos cuenta que Dios mandaba a los abejorros a castigar a los enemigos, y no. Entonces, como abeja en hebreo dice Deborah, el término para decir abeja ya lo tenían. Sirá es un término, si ustedes van al diccionario de los rabinos, está escrito que era algo, no se sabía qué, que impactaba la piel, los quemaba hasta la muerte. Entonces Yahweh dice, no se preocupen porque contra estos allá yo uso mi Sirá. Y dice que de aquellos que escaparan de ustedes, ninguno quedará vivo. Los mato yo con mi arma. ¿Ok? Entonces, una huella pequeña, pequeña, pequeña de ese relato queda. Ahora os doy un par de ejemplos para documentar esto. Como si ellos supiesen realmente lo que está escrito en ese versículo que ahora citan literalmente, no lo citarían más. El primero es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando yo les digo a ellos, si la Biblia se debe leer de manera alegórica y metafórica, está claro que esto es una alegoría en metáfora, en el sentido que ellos no sabían quién creó el universo y alegóricamente, metafóricamente, atribuyen su creación a un Dios. Y ellos me dicen, no, eso es literal, es obvio que Dios creó el universo. Cuando finalmente llegarán a admitir, porque se deben de resignar, ya han perdido. Le digo, con determinación, llegarán a reconocer todos que el verbo vará no significa crear. Nunca significa crear, y mucho menos crear de la nada. Entonces dejarán de mencionar ese versículo. Porque ese versículo no habla de creación, porque el término, el concepto, el verbo de creación en el hebreo bíblico no existe. Entonces, cuando lleguen a aceptar lo que significa realmente vará, que significa intervenir en una situación ya existente para modificarla, dejarán de citar literalmente ese versículo. No sé cuánto tiempo tardarán, pero por fuerza llegarán. Por mucho que se estén revelando de todas las maneras posibles e inimaginables, por fuerza llegarán. Por ejemplo, un versículo que ellos citan muy a menudo. ¿Hay alguien que tenga una Biblia? ¿Habéis venido a la escuela sin el libro? Anotación en el diario. Vamos. Esta es la Biblia de la familia cristiana que yo leo siempre. Utilizo solo esta. Si estamos todos tranquilos, estoy usando la traducción normal. Levítico 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Clarísimo, ¿verdad? Debe tomarse literal. Este es el versículo que citan a menudo para decir, veis cómo Dios dice que hay que amar al prójimo. Y el prójimo es la humanidad. Después dicen, observar mis leyes, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semillas, no usen ropa de tejido con dos clases distintas de hilo. Después, si hay tiempo, explico lo que significa este versículo. Estamos en la misma lista de ordenamientos, ¿eh? Por lo tanto, ama a tu prójimo como a ti mismo, aquí dice. Cualquiera que maltrate a su padre y a su madre ha de ser muerto. Cualquiera que cometa adulterio con una mujer casada, el adúltero y la adúltera han de ser muertos. Si uno tuvo relaciones con la nuera, serán ambos muertos. Sin guardar rencor, ¿eh? Está escrito aquí. Quien copula con una bestia debe morir y también a la bestia las mataréis. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien.
Vamos a ver quién es el prójimo en la Biblia. Deuteronomio 15. Se habla de deudas, es decir, del préstamo con intereses, cuya estructura es la que nos gobierna actualmente, es exactamente la que está en la Biblia. Es decir, estamos gobernados por el sistema financiero descrito aquí dentro, sin cambiar una coma. ¿Ok? Aquí se habla de la condonación de la deuda que debía aplicarse en el año del jubileo, etc. No cobrar de tu prójimo y de tu hermano el interés. Tú podrás exigir el crédito al extranjero. Es decir, al prójimo para la Biblia siempre es, cuando lo leéis lo entenderéis, tu vecino de tu tienda, tu vecino, el de al lado, el que pertenece a tu clan de tribu. Los que no pertenecen a tu clan de tribal no son tu prójimo, eso les debes de cobrar. Al extranjero, al que está por fuera de tu tribu, sácale todo el dinero que puedas. Lo dice la Biblia. A tu prójimo no lo hagas. ¿Entendéis la diferencia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el que pertenece a tu misma tribu. Los demás, id a mirar lo que había que hacer con los demás. Sabéis los mandamientos, ¿no? No desearás la mujer de otros, no desearás las cosas de otros, no desearás los animales de otros. También ahí el término es siempre el mismo, es decir, de tu vecino. Como la mujer era propiedad del varón, si uno miraba pasar una mujer, no debía agarrarla, porque después venía el propietario de esa mujer y lo degollaba. Y esto es entre ellos porque no se le podían permitir, obviamente, dado que había que construir un pueblo. Así que el prójimo es ese, no desearás la mujer de tu vecino de tu tienda. Y era leer lo que había que hacer con la mujer de los demás, que no eran del prójimo. Entonces, cuando entenderán lo que significa, bueno, en mi opinión ya lo saben, pero cuentan con el hecho de que la gente no lee la Biblia, entonces dicen, ¿veis cómo Dios ama al prójimo como a ti mismo? Mira cómo dice eso. Cuando quieran decir la verdad, dejarán de leer literalmente ese versículo porque ya no concuerda con sus ideas. Porque la Biblia es muy clara. Incluso un mentecato puede razonar sobre ello, porque son razonamientos simples. Por un lado dice, ama a tu prójimo, y el otro dice, a tu prójimo no le pidas intereses, pero al extranjero pídeselo, porque no es tu prójimo. Basta que esté fuera de tu tribu y lo puedas explotar, que esté fuera y así lo puedas explotar, y a no ser que no lo incorpores, entonces ya es uno del grupo y ya es otra cosa. Pero mientras esté fuera, aprovechate, mátalo, llévalo al rebaño, róbale terreno, hazle de todo, róbale las mujeres. No solo era permitivo, sino que se ordenaba hacerlo. Ordenado. Atentos. Cuando leéis la Biblia comprenderéis que todas estas órdenes están continuamente en guerras de exterminio, porque eso se trata. Guerras de exterminio. Sucedían entre primos. Atentos, entre primos. Es decir, entre tribus pertenecientes toda la familia de Abraham. Por lo tanto, no eran los hebreos contra los otros pueblos. No. Había una familia de hebreos, los israelitas, que combatían contra sus primos hermanos. A menudo con la orden de exterminarlos a todos. ¿Entienden ahora? Entonces cesarán de leer literalmente también este versículo. Porque este versículo tiene un significado claro, clarísimo. No hay que entenderlo. Si acaso tendrán que esconderlo cuando entienda lo que realmente significa. Y si a ellos cuando hacen, por ejemplo, mañana por la mañana, algunos o muchos, no lo sé, de vosotros iréis a misa y le preguntas al sacerdote, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y el sacerdote debería responder igual que Jesucristo. Observad los mandamientos. Y vosotros decís, los he observado todos, los estoy observando todos. Y el sacerdote debería deciros exactamente lo que dijo Jesucristo. No es suficiente, aún te falta algo. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Apuesto que el sacerdote no les va a decir eso.
Porque si lo dijesen, perderían en un minuto a todos los fieles del mundo. Pero está escrito aquí: "He observado todos los mandamientos". Te falta algo, dice el supuesto Hijo de Dios. Lo dice Él. Vender todo, no hay que interpretar. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. De lo contrario, el hecho de respetar todos los mandamientos no es suficiente. Y lo dice Él. ¿Por qué esto no se dice? Porque pierden a todos los fieles en un minuto. Y dicen, sí, pero eran otros tiempos. No, eran tiempos como ahora. Había gente que tenía familias. Él se llevaba la cabeza de la familia, como hace ahora cualquier gurú que quiera llevarse adeptos. Él se llevaba los cabezas de familia. Estas familias eran propietarios de casa, de bienes, de viñas. La orden era, vende todo lo que tienes, tráenoslo a nosotros. Porque los pobres no son los pobres. Aquí significa el grupo. Tráenoslo a nosotros, porque el dinero lo administraremos nosotros. ¿Entienden ahora? Esto es lo que está escrito aquí, ¿eh? ¿Por qué no lo predican? Está claro, no es una interpretación. Y que eso fuese un concepto importante. Lo encontraréis en los Hechos de los Apóstoles. En el asunto de Ananías y Zafira.